Muy gentil de su parte por tomarse el tiempo y visitarnos en el laboratorio y generar este tipo de recursos que estamos ofreciendo a la colectividad universitaria, no solo interna, sino también externa. Cuénteme su proyecto, ¿cómo se denomina? Bueno, el proyecto lo hemos denominado Desarrollo de Estrategias de Violencia en el Contexto Universitario como una experiencia de innovación educativa a través del aprendizaje basado en retos. ¿De dónde nace este proyecto? ¿Por qué lo generan? Bueno, nace como una inquietud en función de los resultados que obtuvimos de un proyecto de investigación que lo realizamos con estudiantes de aquí de la Universidad Técnica sobre qué tácticas están utilizando ellos para resolver sus conflictos en las parejas, con su pareja, ¿no? Y nos llamó mucho la atención porque se evidenció que entre las tácticas que ellos están utilizando se evidencia que la violencia psicológica es la primera forma de resolver sus conflictos, así como la violencia física leve. Además, a nivel nacional, las estadísticas del INEC, publicadas en el 2019, también nos dan la medida que 65 de cada 100 mujeres han sido objeto de algún tipo de violencia a lo largo de su vida y corrobora lo que nosotros habíamos encontrado, que es la violencia psicológica, luego violencia física y violencia sexual. Además, en el contexto educativo, también 19 de cada 100 mujeres han sido violentadas en algún momento de su vida. Entonces son elementos que realmente nos llamó mucho la atención y preocupación, y por ello es que a través de esta convocatoria que hizo el Vicerrectorado Académico propusimos un proyecto para dar solución a esta problemática que estamos evidenciando, pero también involucrar a estudiantes porque ellos son los actores de su propio aprendizaje. Qué bueno, María Elvira, conocer datos precisos de los cuales usted nos está hablando en esta entrevista. Es muy importante conocer bajo qué línea estratégica y el objetivo puntual de este proyecto. Bueno, como decía, atendiendo a la convocatoria del Vicerrectorado, estamos en la línea estratégica de innovación educativa y cuyo objetivo o el objetivo de nuestro proyecto ha sido el ir generando espacios de, primero, de concientización en los estudiantes, y como un producto viable o que se pueda visibilizar es que ellos generen estrategias de comunicación para generar también un proceso de orientación, acompañamiento y prevención de violencia. Es un tema bastante delicado a veces hablar de la violencia. Tenemos mucho miedo a veces hablar de más o hablar muy poco, ¿no? Más que todo hablar de más en este tipo de temas. Y también es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque a veces los medios de comunicación no comunican lo que tienen que comunicar, o a veces no vemos lo real que es el asunto de lo que está pasando en un hogar, en una familia. ¿Cómo nace la metodología cómo es la metodología de este proyecto? Bueno, hemos adoptado la metodología denominada aprendizaje basado en retos, que nace, desde la década de los 90, Apple ya la propuso y se insertó, digamos, en el campo más técnico, más de empresa. Sin embargo, en el campo educativo ha tenido muy buena aplicación, sobre todo en el campo universitario, y eso hizo que, en base a la reflexión, a la búsqueda bibliográfica y a los resultados de otras experiencias universitarias, nosotros hayamos tomado esta metodología. El aprendizaje basado en retos tiene una connotación muy especial porque se basa en una experiencia vivencial, en este caso de los estudiantes. A través de una información de datos reales, por ejemplo, nosotros hemos hecho una indagación con los estudiantes, ellos han colaborado en seguir buscando información y en función de esos resultados se generan retos, que sería la problemática 1, 2, 3, y los estudiantes eligen qué problemática les interesa más y en función de ese interés también ellos han hecho una muy buena búsqueda bibliográfica que sustente ese elemento, y a su vez sus productos serán o estarán en función de los aportes que ellos van a dar para dar solución a esa problemática. Muy bien. Ante estas problemáticas, ¿ustedes qué productos o qué recursos están generando para concientizar a los jóvenes? Bueno, justamente gracias a esta estrategia también nos hemos dado cuenta que ahora los jóvenes, ustedes conocen más, pero los jóvenes ya no son
solamente consumidores de información, sino que ellos generan información. Y eso hace que el generar información o que salga de ellos mismos, pensamos que va a tener una mayor acogida a ese nivel de estudiantes, ¿no? Entonces, esperamos que los productos que ellos entreguen puedan ser susceptibles, obviamente, de modificación y de adaptación para que realmente lleguen al público objetivo, que serían estudiantes universitarios, pero que también utilicen estas nuevas herramientas, sea a través de redes sociales o de herramientas visuales o auditivas como las que se manejan. Bueno, ellos hicieron una primera visita acá a los laboratorios, vieron cuáles son las bondades que la universidad les ofrece a los estudiantes y nos quedó muy claro que en este sentido ustedes como productores, como personas específicas que manejan la información o la metodología, requieren de lo que se denomina contenido. Entonces, nuestros estudiantes, en este caso que son estudiantes de la carrera de psicopedagogía, ellos van a generar el contenido y están trabajando también con estudiantes de la carrera de comunicación para un poco intercambiar ideas y sobre todo que el producto sea bajo criterios que puedan ser susceptibles de luego ser publicados, ¿no? Es muy interesante, María Elvira, vincularse con otras carreras porque de esa manera se comparten ideas y generan unos buenos proyectos. Hemos tenido experiencias ya en el laboratorio de este tipo, ¿no? Que se unen carreras y generan unos proyectos que son bastante interesantes. Ahora, vamos a la parte de los estudiantes. ¿Cómo han visto el proyecto? ¿Cómo es la percepción de ellos al conocer este proyecto? Bueno, yo los veo bastante motivados. Inicialmente como que no entendían mucho en el sentido que cómo ellos desde su formación van a aportar una temática que quién sabe esté muy lejana a ellos, ¿no? Entonces, conforme se han ido pasando las semanas y siguiendo la metodología que les comenté, realmente al indagar información, al buscar resultados, al ver que los números están mucho más presentes, inclusive en nuestro contexto ecuatoriano, y también al ver resultados de lo que ellos han aplicado, cada vez más se ven como más cercanos a esta realidad. Y eso hace que la hayan tomado este proyecto con mucha responsabilidad y sobre todo con una ilusión de poder aportar y desde nuestra línea de orientación el prevenir. Justamente vemos que la misma Organización Mundial de la Salud incita a los países que se haga promoción de una salud integral general y también nuestra universidad ha generado muchos espacios de promoción. Entonces nosotros queremos justamente aportar en esa línea. Como usted decía antes, hablar de violencia no es fácil, pero es importante abordar la temática con una responsabilidad justamente para que la información que se recabe y los productos estén acorde a la realidad y no sea algo que sean como muy lejanos o tal vez sea algo que tal vez nosotros o las personas que vean los resultados digan, no, esto no nos corresponde y por lo tanto lo dejamos pasar, ¿no? Entonces yo creo que la importancia de que los estudiantes se involucren en este tipo de proyectos, a más de ir generando sus propias competencias, es que ellos sienten este aporte a la sociedad y también saben que se van a enfrentar en problemas reales como es la violencia, y que en este caso, desde el campo profesional, ellos también han asumido esto como una posibilidad de apoyar a personas, sean jóvenes, niños, padres de familia o compañeros que tal vez estén inmersos en una realidad social permeada de violencia y que cada vez más se está normalizando en nuestra sociedad. Es así, María Elvira, es un tema bastante interesante que se tiene que topar con los jóvenes que van en desarrollo, ¿no? Porque a veces tenemos desconocimiento de todos estos temas y no sabemos a veces cómo llevarlo en nuestra vida diaria. A veces se generan este tipo de problemas, este tipo de violencias, pero no sabemos si explotamos. Entonces, es muy grave llegar a ese punto, ¿no? Porque nosotros como jóvenes a veces usamos la fuerza humana, ¿no? Fuerza bruta y
se acaba. O sea, y ahí es cuando se termina todo. Entonces, no sé si nos cuenta algo más del proyecto, algo más que quiera decirnos, ya para ir a las preguntas finales. Bueno, yo quiero resaltar la colaboración de los estudiantes y también de otros profesores, de compañeros del proyecto que están en otra línea de trabajo, por ejemplo, desde la comunicación, desde la parte de Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, la parte jurídica, porque es interesante, como usted decía, este trabajo multidisciplinario que ha generado en los propios estudiantes que justamente cada carrera no es un compartimiento totalmente aislado, sino son parte de. Y nosotros en el área social ciertamente tenemos que ser muy abiertos porque las problemáticas que se dan no solamente, por ejemplo, yo les digo a los chicos, los psicopedagogos no están solamente para trabajar con los niños, tendrán la necesidad de ampliar a la familia, a la comunidad, y en esos espacios es donde se generan estas problemáticas sociales. Por lo tanto, la violencia creo que es ya no es una situación, como decía anteriormente, lejana, cada vez está más interiorizada en nuestra sociedad y lo que debemos hacer es romper esa normalización y generar nuevas propuestas, ¿no? Para que justamente desde espacios pequeños, un aula de clase con niños pequeños o jóvenes o aquí, en estas relaciones que se tiene entre amigos, entre compañeros o entre profesores y estudiantes, mejoremos nuestras estrategias y justamente la línea de las tácticas de resolución de conflictos permite eso, el saber que hay diferentes tácticas para resolver un conflicto y no solamente creer que la fuerza física o la violencia psicológica, como ahora se la conoce, es la única forma. Hay otras formas, hay temas que también hemos abordado con los chicos, aquellas temáticas de resolución alternativa de conflictos, mediación, conciliación, negociación, que permite que ellos vean que ante una problemática hay ciertas formas de comunicación y, como ellos decían, basar justamente en que las relaciones humanas deben estar fundamentadas en lo que es la comunicación asertiva y de esa manera pues evitar que se vaya escalando, ¿no? Ellos decían que cada vez está más normalizado que el novio o el chico maneje las contraseñas de los celulares, por ejemplo. Es una forma de violencia. Entonces, una de las chicas me decían, profe, es que yo pensé que estaba bien. Entonces, a veces decimos la prueba del amor, pero no es así. Sí, y bueno, estamos hablando de amigos que te digan, bueno, trae tú el trabajo, yo pongo mi nombre y lo presente como que si fuera mío, o que un profesor, porque el hecho de ser profesor y estar parado frente a sus alumnos, cree que se siente más que sus alumnos. Entonces, la violencia generalmente nace de una relación de poder. Entonces, el que se siente con mayor poder frente al otro utiliza cualquier táctica para generar un beneficio personal. Y si ese beneficio personal está en función de que yo presento el trabajo y yo saco 10, pues esa es una forma de violencia. O que yo te digo, bueno, tú te tienes que vestir así porque así me gustas, también es otra forma de violencia. Entonces, hemos generado espacios de diálogo con los estudiantes y han sido muy enriquecedores porque de ellos mismos han salido estas reflexiones que les estoy comentando y que ellos no la veían como violencia y creían que la violencia solamente es cuando alguien asoma con el ojo rojo o morado o tiene algún moretón aquí. Y también algo que nos llamó mucho la atención en uno de los cuestionarios que aplicamos cuando se pregunta si tu novio o tu novia ha intentado golpearte o empujarte o ahorcarte, y claro, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero existe. Entonces una chica decía, yo no puedo creer que una chica acepte que su novio la empuje. Y la otra decía, es que sí sucede. Entonces se ha ido generando debate y también el reflexionar en que tal vez si a mí eso no me ha sucedido, puede ser que el compañero que está junto a mí o mi compañera que está sentado adelante mío está viviendo una situación de violencia y que
da algunas luces y que requiere que apoyemos este proceso. Entonces, nosotros desde la línea de orientación generamos estrategias para prevención, pero también hay estamentos aquí en la universidad. Ha sido interesante conocer que a través de bienestar universitario existen protocolos que los estudiantes deben conocer para denunciar algún tipo de violencia, o también existe un espacio de acompañamiento para aquellas personas, estudiantes, profesores administrativos que tal vez han vivido alguna situación violenta. Hemos pasado por un tema de pandemia donde el confinamiento en muchos casos generaron estallar una situación que tal vez ya se estaba viviendo, o un reconocerse entre parejas, entre padres, hijos, y claro, al no tener unas buenas estrategias, se ha visto también el tema de violencia intrafamiliar con una estadística que realmente ha sido impresionante, el número de datos que ha subido en este sentido, ¿no? Entonces, es un tema ciertamente que ha causado mucho interés en los chicos. Inicialmente, como decía, ellos lo vieron como un trabajo más, pero poco a poco se han ido involucrando y me da gusto porque ya conversan con un sustento más fuerte, ya no lo dicen es que está mal o está bien, o sea, ya no se posicionan como qué tonta esta chica que se deja violentar, sino que lo ven como un elemento que tiene una línea de base fuerte, y que nosotros, como desde la parte universitaria de investigación, debemos justamente aportar. Ese es realmente, yo pienso que el propósito de este tipo de proyectos. Muy bien, María Elvira, excelentes palabras que nos ha brindado esta mañana. ¿Cree usted que este proyecto se podría aplicar desde una formación académica más baja, o hay un límite desde dónde se la puede aplicar? Yo pienso que sí. El aprendizaje basado en retos desde una línea de innovación educativa se puede aplicar a diferentes niveles educativos, hablemos primaria, secundaria, bachillerato. Tal vez dependerá mucho de quién lo esté organizando para un poco tal vez ajustar ciertos elementos y también tratar de que los problemas, los retos que se presentan a los estudiantes estén acorde a su nivel evolutivo, ¿no? Y también que la expectativa no sea tan alta. Obviamente la expectativa que puede tener un profesor universitario no puede ser la misma a la que tenga un profesor de inicial, ¿no? Pero el ser humano tiene esta capacidad cognitiva de resolver problemas, o sea, la inteligencia nos permite eso. Entonces, obviamente, dependiendo del nivel cognitivo en el que nos encontremos, los resultados van a estar acorde a ese nivel. Pero como estrategia, como elemento, como les decía, como parte de un proceso vivencial, entonces un niño, un joven, un adulto, siempre tenemos vivencias, ¿no? Vivencia en el día a día, y eso hace que las problemáticas estén cercanas a nosotros. Y sobre todo que estas problemáticas estén en un contexto que no sea ajeno a los niños, a los jóvenes, sino que esté muy cercano. Lo que sucede en Loja, lo que sucede en tu barrio, lo que sucede en la escuela. Entonces, perfectamente yo pensaría que podría ser aplicable. Muy bien, María Elvira. Ya para ir terminando esta entrevista, muy enriquecedora, que no solo es para nosotros, sino para los jóvenes que también nos ven en los diferentes sectores de la localidad y también afuera de ella, ¿no? Un mensaje claro para los docentes que aún no generan ese tipo de proyectos, que como docentes de la UTPL forman parte, ¿no? Y no se atreven a generar ese tipo de proyectos. El mensaje que les daría a ellos. Bueno, tomo su palabra, atrevernos. O sea, inicialmente no es fácil porque yo pienso que la docencia ya de por sí requiere de mucha implicación de los profesores, el preparar clase, el estar en contacto con los estudiantes. Hemos pasado de una educación virtual debido a la pandemia a una presencialidad que desde mi punto de vista enriquece mucho las relaciones humanas. Pero yo creo que la universidad genera estos espacios para los profesores y invitarles todos los ciclos, los años académicos, el vicerrectorado de investigación, el vicerrectorado académico genera estos espacios, sea de investigación, de vinculación, de innovación, y que es un reto para el profesor.
ciertamente, porque va a implicar tal vez un poco más de horas de dedicación, va a implicar el estar en relación con otros profesores, que también no es fácil trabajar a veces, el recibir sugerencias, el sentirme evaluado cuando yo presento el proyecto, tal vez el par revisor me va a hacer algunas revisiones, observaciones, pero eso es parte del crecimiento profesional. Entonces, yo creo que un docente que no se anime a este tipo de proyectos y sobre todo si son innovadores, pierde un poco el hecho de ganar como profesional, pero también de permitir que sus alumnos generen este desarrollo de las competencias. O sea, el modelo educativo de la UTPL justamente nos dice que el estudiante debe ser competente para qué. Y para llegar a ser competente no solamente debe conocer la teoría, esa teoría debe aplicarla y debe ser parte de eso. O sea, si yo estoy trabajando para formar abogados, médicos, psicopedagogos, que sean realmente personas competentes, profesionales competentes y que marquen una diferencia tal vez entre otros profesionales, ¿no? Por su implicación con la sociedad, porque justamente tuvieron maestros que fueron innovadores y que generaron en ellos ese interés por cambiar la sociedad. Muy bien, María Elvira, felicitaciones por generar este tipo de proyectos para la universidad. Como ya sabemos, somos una de las universidades pioneras en Latinoamérica generando ese tipo de proyectos de innovación. Agradecemos su participación en este espacio. Ya la pregunta última ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo se sintió en este espacio? ¿Nos apoyaría para seguir creciendo como laboratorio de innovación? Sí, docente? me parece súper interesante porque el transmitir lo que uno está haciendo no es fácil, ¿no? Y a veces los informes quedan en un papel y claro, ustedes como expertos en herramientas de comunicación, el permitirnos también a los profesores que vayamos presentándonos en este tipo de espacios es interesante. Nerviosa un poco porque pensé que era solo audio, no video, pero bueno, creo que estamos aquí para colaborar y gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio. Muy bien, María Elvira. Como laboratorio de investigación e innovación docente también estamos apoyándolos a ustedes en este tipo de proyectos. De cierta manera, al lado suyos, llegando un poco más allá, haciendo conocer su proyecto para que la comunidad tenga conocimiento de este. Muchas gracias y que tenga buen día.